todos. Bendiciones de parte de Dios. Qué bueno que están acá. Ministro Vladimir Castro desde la República Dominicana. Tenía un tiempo sin estar por aquí. Así en vivo. Y agradecido al Señor que nos permite, sí, estar acá para tratar un tema que usted no se debe perder. Maldecir en lenguas y blasfemia en el pensamiento. Acompáñanos en este día. Sí. Este tema surge a raíz de algo que me sucedió reciente. O sea, tengo una historia en el pasado con esto, pero yo quiero que realmente usted escuche esto que yo tengo que decir en el día de hoy. Desde ya le decimos bendiciones y bienvenidos a todos. Dios de toda gloria. Oh, Georgie. Amado, querido. Te bendiga mucho. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. El Señor les bendiga. Maldecir en lenguas y la blasfemia en el pensamiento. Hace un tiempo yo hice un video acá y en ese video yo hablé acerca de las lenguas y cierto misterio que entraña. Se llama El Mundo de las Lenguas. Lo puede buscar en este mismo canal. El Mundo de las Lenguas Espirituales. En donde yo trataba de esbozar y explicar algunas cosas referentes a las lenguas, pero no toqué esta parte, no toqué, esta no la toqué. Sin embargo, sí toqué parte de la conexión con el mundo espiritual que tienen las lenguas, así que por esa razón, tanto en el mundo sagrado como en lo sagrado y en lo profano, usted se va a encontrar que la lengua era un método, una herramienta de conexión con la espiritualidad, ya sea de la luz o de las tinieblas. Por lo tanto, las lenguas evidentemente son un signo distintivo, son una marca a tomar en cuenta en este contexto respectivamente. Entonces, yo creo que hay otro campo de las lenguas que hay que ir visualizando, vislumbrando, porque muchas personas quizá nunca lo han vivido, no lo han experimentado o no saben a qué se refiere. Sin embargo, yo quisiera por eso tratarlo en esta tesitura. Voy a partir de una experiencia que yo tuve hace unos años ya. Eso fue previo a la pandemia o pospandemia. Me pasó algo sumamente interesante. Ministro, ¿qué le pasó? Bueno, sucedió que yo estaba orando por alguien que está en un país, es dominicana, pero reside en un país, otro país. Y yo recuerdo que empecé a orar a la larga distancia, ¿no? Un domingo. Y cuando empiezo a orar por esa persona, me pasó algo raro. Ella empieza a hablar en lenguas, pero era una lengua extraña, era una lengua un poco rara y no parecía ni lengua, parecían balbuceos, ¿sabe? Parecía como convulsiones.
no aparecen ni palabras para más decirle. Y yo me extraño bastante eso, y yo por la fonética, el efecto fonológico de las expresiones que ella emitía. Bueno, lo cierto fue que cuando de repente el Espíritu me hace entender que el Espíritu de Dios me hace entender que aquí hay un problema, porque ella está hablando en unas lenguas, pero esas lenguas son lenguas ella estaba maldiciendo. A todo esto, si yo me remontara tiempo atrás de esa fecha, podría concretar y llegar a ciertos puntos, ciertas valoraciones, porque yo ciertamente en mi iglesia empecé a ver algunas cosas cuando todavía pertenecía a ella, allá en mi zona donde nací. Y curiosamente llegaron a pasar situaciones así, pero yo nunca, yo particularmente no lo había vivido hasta ese momento. Y cuando me tocó entonces esa primera vez, yo reprendí al espíritu. Recuerdo que le dije a ese espíritu que hablaba a través de ella, yo le decía, cállate, mejor que tú te calles. Y entonces el espíritu me reveló el nombre: blasfemia en el pensamiento, o maldición en el pensamiento. ¿Por qué yo traigo esto a colación en este preciso instante? Sí, porque las lenguas, número uno, son son instrumentos espirituales. Las lenguas son instrumentos. Por lo tanto, las lenguas, en ese contexto, las lenguas, yo puedo emitir lenguas, pero ¿por qué las lenguas pueden salir maldiciendo y yo no me doy cuenta que estoy maldiciendo? Y aquí es donde viene el meollo del asunto y donde se complica este asunto. Usted quiere haga como yo, lo puede hacer ahora mismo. Tome agua para que lo pueda digerir. De manera que hay que entender que lo primero es que cuando una persona viene del ocultismo, pero voy a ser bien segmentado, lo voy a segmentar bien para no abarcar tanto. Cuando una persona viene del agnosticismo, del ateísmo, porque la gente cree que los ateos no experimentan el mundo espiritual, o por lo menos no tienen noción. No, mire, el ateo se ha encontrado con el mundo espiritual, pero de la manera más negativa posible. Y entonces hay unos espíritus que toman el cerebro y el entendimiento, que son los que los ateos experimentan, porque tienen que ver con espíritus que atrapan y te encierran, toman la razón. Por favor. Por lo tanto, tú puedes tener la razón, pero estar totalmente equivocado. ¿Qué sucede y acontece aquí? Bueno, que hay un problema enorme. Al venir del agnosticismo, entiéndase por agnosticismo, gnosis, conocimiento, o sin y gnosis, conocimiento, es la negación, ¿verdad?, de todo sistema religioso, en otras palabras, o del conocimiento, de un conocimiento superior, por así decirlo. De manera que cuando usted entra en uno de estos movimientos, ateísta, agnosticista, y esa rama en particular, usted empieza inconscientemente a blasfemar contra Dios. Ay, Señor. Por favor.
Ministro, ¿cómo así? Claro, empiezas a blasfemar contra Dios. Y tú no te estás dando cuenta que mientras más tiempo tú dures en ese tipo de cosas, tú creas un cisma, una distancia, un alejamiento de todo lo divino y todo lo positivo. Y tú crees que por tener el conocimiento, porque te vuelves arrogante, ensimismado, pedante, orgulloso y altanero, y porque el conocimiento, tanto como el ateo y el agnóstico, se creen que el conocimiento lo es todo. Por lo tanto, le añaden categoría divina y espiritual superior al conocimiento. Y el conocimiento no es lo superior en este caso. Lo que implica aquí, sí, es algo muy interesante, porque así como pasó con esta joven que no tenía ni idea, luego ella me pregunta, yo recuerdo, que como yo sabía que ella maldecía en el pensamiento. Digo, no, porque el Espíritu de Dios me lo reveló. Realmente, porque no me podía dar cuenta de otra manera. Entonces, la conexión entre aquí, cerebro y la lengua espiritual, entonces se conectan. Porque entonces usted pensó de una manera, usted creó un mundo, un universo mental. Y en ese universo mental, lamentablemente, usted mm, se, se enajenó, usted se creyó la película, se creyó el cuento, y en creerse toda esa película y todo ese cuento, y en crear todo ese tipo de realidades que no son realidades, son realidades en tu mente, ¿verdad? Y esos espíritus entonces lo que hicieron fue tomar tu cerebro, tomar tu mente, tomar tu entendimiento, y tu entendimiento está trabajando para ellos. ¿Cómo así, ministro? Claro, tu entendimiento es una energía que emana. De hecho, si usted lo analiza detenidamente, se va a dar cuenta, por ejemplo, que la neurona emite un nivel de energía, porque evidentemente está compuesta de átomos. Entonces, esa energía que emana la neurona, esa energía ellos la van a aprovechar a su favor y se van a alimentar de tus desconocimientos, de tus dudas, de tus inseguridades, de tus blasfemias, de tu oscuridad. Ellos van a recibir algo de todo eso. Por lo tanto, tú te conviertes en un blasfemo y en alguien contrario a Dios. Entonces, eso es tan delicado que por eso es que también hay personas que van a maldecir a Dios en el pensamiento y ellos no saben, porque también hay otra cosa que lo provoca. Ministro, ¿el qué? La rebeldía. La rebeldía es el otro problema que van a experimentar personas. Ya no es que usted venga del ateísmo o del agnosticismo, sino la rebeldía. La rebeldía, no sé si usted sabía que la rebeldía crea, ¿verdad? Te da a ti como, te ensimisma, te sube, te envía por ahí arriba. Y entonces ahí hay un problema serio. Un problema seriecito, ¿sabes? La rebeldía te porque tú te pones rebelde, pero es rebelde contra Dios. Por ejemplo, hay gente que se vuelven, para ponerle un ejemplo, hay gente que se vuelve rebelde con la vida que tiene. Ellos se vuelven rebeldes con lo que le está pasando y entran en un nivel de ira, de rebeldía, de dificultad y etcétera. Entonces, cuando ellos entran en ese nivel, tienen el nefasto problema en que ellos empiezan a acumular una energía oscura. Y esa energía oscura entonces atrae a este tipo de espíritus. Y al estar bajo la influencia de ese tipo de espíritus, tu rebeldía lo que provoca es atrae hacia ti, ya sea porque tú viviste algo o te sucedió algo y tu manera de reaccionar fue totalmente rebelde, fue totalmente inconsciente, fue una manera oscura de reaccionar, una manera turbia, una manera y el mundo espiritual tiene leyes muy bien definidas y delimitadas. Entonces tu rebeldía también activa ese campo, y los espíritus te notan y puedes atraer esos espíritus de la oscuridad. Lamentablemente, porque usted hizo
te lamentablemente, o sea, te llegó a un nivel y a un punto de una oscuridad tan burda, tan lejana, que lo que te toca es precisamente en esa rebeldía, te toca es atraer ese tipo de espíritu, pero no necesariamente tú te das cuenta que tú lo atraíste hasta ti, este tipo de espíritu. Tú te das cuenta luego cuando tu mismo cerebro empieza a pelear, a refutar a Dios. Tu mismo cerebro hay un pensamiento de maldición, hay un pensamiento de oscuridad, hay un pensamiento de transgresión. Hay un pensamiento rebelde, recalcitrante, implacable en contra de lo de Dios, que no se somete. Un pensamiento que no encuentra en Dios, no encuentra dirección en Dios, no encuentra luz en Dios, no la satisface. Y tú empiezas entonces a comportarte de una manera como si fueras un animal. Ok. Entonces tenemos 3 puntos: el agnosticismo, el ateísmo y ahora la rebeldía. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que con el aspecto en el contexto de las lenguas, tu cerebro ya está computado, ya tiene un chip, tu cerebro, donde tu cerebro se comporta y tú no te das cuenta, está al dominio de los demonios, está al servicio de ellos, está en poder de su voluntad. Porque tú no te has dado cuenta que las blasfemias que tú empezaste a esbozar y a explayar, probablemente fue con la filosofía, como algunos lo hacen y no se dan cuenta. Algunos lo hacen con la ciencia y no se dan cuenta, porque se convierte en ciencia ateísta y en filosofía ateísta por igual. El movimiento agnóstico, ni qué decir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entiendes, cuando tú entras en ese nivel tan alto, te conviertes en una presa, te conviertes en una víctima del mundo espiritual de las tinieblas. Entonces luego tú puedes venir a la iglesia normal, tú te puedes convertir y te va a pasar, por ejemplo, que tú puedes hablar en lengua y estás hablando en lenguas demoníacas. Por favor, si usted quiere haga como yo, tome agua para que lo pueda digerir. Lenguas demoníacas, normal. De hecho, no me voy más lejos todavía. Muchos evangélicos que no tienen la más mínima idea de que ellos lo que practican es ocultismo disfrazado de evangelio, porque ellos se creen más puritanos y más santos que todo el mundo, pero lo que tienen es problemas en algunas ocasiones. Practicantes del ocultismo dentro de la iglesia, lo que significa que son capaces de evocar demonios con las lenguas que hablan. Ministro, ¿y no el Espíritu Santo? Ah, pues no es el Espíritu Santo. Normal. Ahora, ¿cómo identificar lenguas demoníacas? Lo primero es que esa lengua no te va a traer paz. Tu espíritu se va a irritar. Tu espíritu se va a irritar cuando veas una lengua demoníaca en acción. Número 2. Number 2. El ambiente va a cambiar para mal. La atmósfera en el que se exprese dicha lengua demoníaca porque las lenguas son un campo que como tienen una alta implicación espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque las lenguas comunican mensajes. Y los mensajes comunicados con la lengua espiritual tiende a crear realidades. Por ejemplo,
Entra alguien a una iglesia y empieza a maldecir en lengua. ¿Qué hace? Cambia la atmósfera, destruye la atmósfera armónica del Espíritu de Dios, o intenta por lo menos hacerla. Trata de crear división en la iglesia, crear algún tipo de fricción, algún tipo de movimiento negativo. ¿Me entiendes? Porque la lengua está evocando. Primero, la lengua invoca. Ay. Las lenguas, uno, invocan, tanto en el campo de la luz como en el campo de las tinieblas. Dos, la lengua cambia, como invocan, cambian atmósfera, transforman entornos, transforman, cambian, mutan contextos. Entonces, la lengua per se, imagínese usted, una lengua oscura, una lengua demoníaca, en un contexto donde hayan personas reunidas para adorar a Dios. ¿Qué usted cree que va a pasar? Cambia el ambiente a pesado, el ambiente a un ambiente turbio, un ambiente no tan claro, tan preclaro, tan correcto. Las cosas cambian porque hay lamentablemente, como la lengua invoca, ¿qué están invocando? Espíritus. Gracias. Como está creando realidad, una realidad de la lengua está creando realidades que no existían. Y como está invocando, hay muchos que van a iglesias a provocar enfermedades, a provocar daños en las personas, confusiones. Hello. Hello. A distorsionar entornos, ambientes, ecosistemas que van a estar distorsionados porque hay alguien con un poder, ¿verdad?, de invocación. Y si usted se remonta, lo puede comprobar atrás, por ejemplo, en el contexto de los chamanes, las lenguas van a aparecer. En el contexto de los brujos van a aparecer las lenguas. En el contexto de los, ya mencioné los ateos, pero no tienen que ver con religión, ni los agnósticos. En los contextos oscuros, la lengua va a aparecer como un intermediario entre un mundo invisible y un mundo visible. Porque la lengua le indica a espíritus que tienen la oportunidad de entrar y accionar. Hello. ¿Habrá alguien aquí todavía? Yo creo que se fueron. Usted puede compartir esto. Bueno, me voy a tomar un momento, porque no es que yo voy a durar mucho aquí hoy. Vine a compartir esta palabra y me voy. Dos cosas, que veo una pregunta que me están haciendo a los nuevos miembros del canal. Gracias por hacerse miembros del canal. Pronto tendremos más contenido para ustedes. Muy fuerte. Escríbanos al 829-414-4900. Repito, escríbanos al signo de más 1-829-414-4900. Ahí entonces le daremos más información acerca de la escuela de guerra espiritual. Entonces usted tiene que estar consciente de que el pensamiento, cuando se expone a un contexto o a ciertas influencias determinadas, el pensamiento se ve a merced de entidades. Y usted tiene que entender eso. Mucha gente, yo me sorprendí de hecho cuando hice el video de maldición en el pensamiento. La cantidad de gente que me escribió que había experimentado eso, yo me quedé alarmado. Porque la gente no lo dice por miedo. Porque si alguien te escucha, como que yo me sale de que una intención de maldecir a Dios de vez en cuando. De vez en cuando. Sí, claro. Claro que sí.
Claro que sí. Por supuesto que sí. Te va a pasar eso porque hay una situación espiritual que todavía no se ha resuelto. Pero ¿qué tiene que ver esto? O sea, ¿cómo lo conectamos con maldecir en lenguas o lenguas demoníacas con blasfemia en el pensamiento? La Biblia habla de pensamientos inicuos. Así lo habla la Biblia. Ah, desde México. Bueno, usted escribe +1, signo de +1, 829 414 4900. Ahí lo hace. Como la lengua invocan y convocan a estos espíritus e invocan a esos diablos. La lengua siempre estuvo presente en los sacrificios. Entonces, una persona que con ese problema y esa dolencia, por así decirlo, adolece en términos mentales, cerebrales y del pensamiento o intelecto, no conoce, porque son espíritus que atacan por el lado del intelecto, atacan el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, usted tiene que estar consciente que la lógica va a intentar ponerse por encima de Dios. La lógica va a va a interpretar que tiene el poder de saber, de quitar a Dios del juego y de la ecuación. Y usted automáticamente entró en blasfemia. Cuando entró en blasfemia, su pensamiento está a merced de las tinieblas. Luego entonces se puede reflejar en lenguas cuando usted quiere hablar en lengua, pero es que tiene una conexión entre su lengua y su cerebro, porque los espíritus dominan el campo donde tú te mueves en el mundo espiritual. Y tú, buscando la manera de servirle a Dios, te encuentras que tú eres alguien que no avanzas, tú no progresas. Tú eres un cero a la izquierda y tú no sabes qué te está pasando. Tus lenguas mismas demoníacas están sirviendo como retén, como limitación, como stop para que tú no avances. Hello. ¿Habrá alguien aquí todavía? Ministro, ¿cómo así? Claro. Tus mismas lenguas producidas por tus labios están jugando en contra tuya. No obstante, están maldiciendo a Dios tus lenguas. Y ahí voy con los religiosos. Sí, los religiosos. Sí. Son más santos que Pablo y los corintios. Escucha bien, varón de Dios. Te habla Vladimir Castro, que nunca te ha mentido. Tú tienes que estar consciente de que tu lengua debe ser del espíritu. Porque tu lengua, cuando es del espíritu, tu lengua espiritual que tú expresas, tu lengua espiritual cuando está conectada al espíritu, también crea realidades, cambia destinos, cambia circunstancias, habilita otras, crea portales, te da acceso, te da conexión, provoca manifestación. Esa es la lengua en la sintonía correcta. Porque cuando la lengua no está en la sintonía correcta, la lengua daña, la lengua espiritual daña, deteriora, destruye, y tú te cansas de querer avanzar y explotar, expandirte,
pero tú no lo vas a lograr, varón. Escucha bien, sierva de Dios. Escucha bien, sierva de Dios. ¿Cómo la lengua te puede ayudar? Y que la lengua de esa lengua satánica que tú hablas. Tú hablas lengua satánica. Sí, tú sabes cómo se activan también esas lenguas cuando tu corazón está oscuro. Porque le haces vender a todo el mundo que tú eres una santa, pura, casta, impoluta, inmaculada. Tú no eres nada de eso, sierva. Nada de eso tú eres. Tú lo que le estás vendiendo una fachada y una farsa a la gente. Entonces tú eres una hipócrita, tú me estás entendiendo, más religiosa que muchacha. Uf, que los fariseos y los escribas juntos. Y entonces tú te crees que te la estaba comiendo. Tú no te la estabas comiendo, mi amor. Tú tienes problemas. Y tu falta de honestidad y sinceridad le da acceso a los demonios porque tú tienes que entender que tú eres parte de su fila. Tú no eres parte de la fila del reino de Dios. Ustedes los demonios se entienden porque ustedes tienen largo tiempo en conexión. Es bueno que tú lo sepas. Entonces, ¿por qué? Porque esa lengua, señores. Entonces, esa oscuridad la que tú vives, esa oscuridad en la que tú pululas, mi amor, te va a pasar factura en cualquier momento. Yo lo voy a poner así. Déjame yo ponerlo de esta manera. Let me put it this way. Servicios evangélicos donde los demonios se manifiestan, no porque hay poder de Dios. Los demonios se manifiestan porque les gustan los shows y los espectáculos que los evangélicos dan. Por lo tanto, como a ellos les gustan esos espectáculos con cámara, porque son con cámara, son show con cámara, ellos hacen su espectáculo triunfal y magistral en servicios evangélicos. Ay, Dios mío. Por favor. Entonces, ¿sabe qué pasa? La lengua que hablan es una lengua que invocó a esos demonios. Yo no voy a dejar de poner este ejemplo nunca. ¿Por qué cuando los satanistas, los brujos, los galipotes, los que tiraban, óigame, los que vivían en el ocultismo, ¿por qué cuando se convierten es al pentecostalismo que ellos van? La mayoría. Donde hay mucha bulla, mucho salto. ¿Por qué que ellos van ahí, ¿Por qué los ex satanistas y brujos van al mundo Raba Cucu? Raba y Cucu. ¿Por qué que ellos van ahí? Al movimiento pentecostal y T. ¿Por qué ellos van ahí? Usted nunca se ha preguntado. Porque ahí es que ellos pueden hacer su espectáculo. Y como ese público no piensa ni genera o razona, normal. No piensa, no genera y no razona. Entonces es más fácil esconderse ahí. Es más fácil, porque esa gente ellos dicen que tienen discernimiento, pero realmente el don de sospecha. Don de sospecha que ellos tienen. Entonces, como tienen el don de sospecha, se ocultan ahí. Es fácil, porque nadie lo va a cuestionar. Y en el cambio de ropa está todo, el cambio de ropa y apariencia. Ya con eso está todo. Porque es más fácil esconderse ahí, porque si van a otro tipo de iglesia, no crecen. Porque no lo van a dejar pasar tan fácil. Pero ahí, desde que usted habla 2 o 3 lenguas, da 2 o 3 flifla, 2 o 3 maguachigueri, raca, mansa, rebequenda, ya eso era todo. Ya con eso usted tiene. Ya usted aceptó. Ya usted le dieron paso. Ya usted lo aceptan. Ya, porque no. No hay que volverse loco, no hay que coger lucha. Porque usted habló en lengua. El código era hablar en lengua. Ay, Señor. Maribel Prado, gracias por su ofrenda.
Y usted ve que ellos viven en ese entorno, en ese nicho, en ese caldo de cultivo, y se les hace bien, les queda bien. Usted ve que crecen rápido al año. Han viajado medio mundo, pero usted no sabe qué fue lo que pasó. Iban a la iglesia, la maldecían. Cuando maldecían en la iglesia, enterraban los otros ministerios. Pero como en ese mundo no hay nada que buscar, porque no hay entendimiento de nada, ahí solamente se vive de emoción, de pasión y de Ok. Y entonces terminaron cayendo en el gancho. Porque es fácil entrar ahí. Empezaron a maldecir, entraron en la iglesia maldiciendo, destruyendo con la lengua espiritual, maldiciendo, sepultándote, y tú no te dabas cuenta. En ese proceso de sepultamiento, se fue tu a pique. ¿Usted me está entendiendo? Comparta esto, señores. Compártalo y denle like. Se lo vamos a agradecer. No me puedo ir sin hablar del árbol de la vida, que ha sido todo un éxito. A Dios las gracias. Ha sido todo un éxito. A Dios la gloria. Donde la gente ha podido conectarse con aquella área que no sabía que tenía desconectada, inconclusa, lacerada, destruida. Hemos hecho un trabajo tremendo con muchísimas personas, cientos ya van, donde hemos tenido que inculcar esta línea del árbol de la vida, esa lectura, para que la gente pueda entonces conectarse con su verdadera esencia, con su destino y con su propósito. Porque si usted no sabe dónde resolver, usted no va a resolver nada. Si usted cree que no tiene que resolver nada, tampoco va a resolver nada. Entonces, por eso yo les insto, les motivo que nos escriban. Vamos a trabajar con tu árbol, vamos a trabajar individual y luego colectivo. Así que recuerde que lo puede hacer esto al signo de más 1-829-414-4900. Repito, signo de más 1-829-414-4900. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Será hasta la próxima. Bendiciones.